para verla con posterioridad. Entonces, como les venía diciendo, ya comencé a grabar, solamente para que tengan eso en cuenta. Cualquier pregunta la pueden hacer ya sea por micrófono o por el chat. Entonces, nada, antes de comenzar, espero que hayan tenido una buena semana de descanso a pesar de las circunstancias y demás. Espero que no los hayan atosigado al trabajo. El tema que nos convoca hoy es teoría política y quiero partir de una diferenciación que es medianamente artificial y lo quiero señalar de esta manera porque la teoría política no es diferente a la filosofía política, no es para nada diferente, pero de alguna forma se ha vendido la idea de que son dos temas completamente distintos. Se han situado incluso en periodos temporales diferentes. La filosofía política se ha entendido como toda aquella que se realizaba antes de la institucionalización de la ciencia política como disciplina, digamos como una disciplina de estudio propia, y también se ha entendido que esta filosofía política se relacionaba con temas diferentes a los que nosotros trabajábamos o tratamos desde la ciencia política. Sin embargo, debo manifestarles que es una división completamente artificial. O sea, lo que nosotros hacemos acá, o lo que se hace en la teoría política, también es ciencia política y filosofía política, perdón, y no difiere mucho del estudio que hacen o que se hacía desde otras disciplinas. En ese orden de ideas, yo quisiera manifestarles o quisiera poner de presente que la teorización política no necesariamente es, disculpen que la teorización política no necesariamente es exclusiva de la ciencia política. Sin embargo, tenemos como que debemos tener claridad que la teoría política y la filosofía política van a ser el mismo trabajo, que no es nada diferente a la conceptualización misma de la sociedad o del Estado. Y bajo esa lógica, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que se va a tratar es de entender o dar luces desde una perspectiva teórica, ideológica de lo que sucede en el marco de una sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes, y se darán cuenta en la medida que ustedes vayan avanzando en esta carrera, se van a dar cuenta que tenemos unos temas que se manejaban en la teoría antigua y podemos verlo en Occidente desde Aristóteles y Platón, que son pues tal vez los primeros que comienzan a teorizar sobre esto, y ustedes tuvieron un acercamiento a la obra platónica desde la maravillosa interpretación de la profe María Teresa Uribe, que nos mostraba, María Teresa Uribe Hincapié, que nos mostraba una perspectiva de cómo Platón entendía el mundo y cómo, digamos, se trataba de dar sentido a la sociedad en ese momento. Aristóteles fue un poco más terrenal, o menos idealista, por llamarlo de alguna manera. Y entonces el man se dedica, y es tal vez una de las cosas más chéveres de la obra clásica de Aristóteles, que pues la que nos interesa a nosotros, que es la política, donde el man
comienza a tratar de explicar cuál es el mejor modelo de Estado para una polis. Y habla de diferentes formas de organización política que el man no se las inventa. O sea, Aristóteles no se inventó nada. Aristóteles estaba reflexionando sobre lo que él veía en las diferentes ciudades y estados en Grecia. Y eso es clave para entender la teoría política. Cuando nosotros pensamos en filosofía y en teoría política, nosotros como que nuestro primer acercamiento es, hey, yo me tengo que inventar algo buenísimo. Y precisamente es lo que no hacen los teóricos políticos. O sea, no necesariamente la teoría política se dedica a inventarse cosas, sino a entender procesos y darle contenido a los sucesos sociales. Creo que acercarse de esta perspectiva es mucho más realista e incluso mucho más divertido para entender estos temas. Porque la teoría, al igual que la metodología, en casi todas las disciplinas, tiene esa mala fama de ser aburrida, que da sueño, etc. Créanme, cuando yo estuve estudiando, también tenía esa percepción y me daba un sueño tremendo cada vez que tenía clases de teoría política, que además eran 4 horas seguidas. No era nada académico. Y después en la maestría, cuando tuve las clases de teoría política, eran a las 6:30 de la mañana. Entonces, se pueden imaginar que no era lo más divertido del mundo. Entonces, creo que una forma clave de acercarse a la teoría política tiene que ver precisamente con esa aproximación de que no nos estamos acercando a algo inventado, sino que nos estamos acercando a una forma de entender la sociedad. Claro, que cuando nosotros vamos a encontrar estas aproximaciones, no necesariamente las vamos a encontrar en código descriptivo. No necesariamente esto es lo que está sucediendo en este momento histórico, sino que la teoría lo lleva un poquito más allá. Me explico. Aristóteles estaba viendo las distintas formas de gobierno que había en las ciudades-estados de Grecia. Y decía, bueno, tenemos las monarquías, tenemos las democracias, pero yo creo que a partir de eso se puede buscar un punto medio, un punto común, que sea el gobierno de la virtud, etcétera, tal. Y el man, a partir de sus reflexiones sobre la realidad, comienza a crear unas formas de organización política y unas reflexiones sobre el Estado que van a ser muy importantes. Si nosotros seguimos avanzando en la historia, y para eso ustedes tendrán una clase completa que se llama Historia de las Ideas Políticas, que de verdad les recomiendo que le saquen el jugo a esa clase. No tanto a la clase con el profesor, etcétera, sino acercarse a los libros, a los textos que van a leer, si los pueden, si están en sus posibilidades, descargarlos y leerlos completos después de las clases, etcétera. O incluso si pueden comprarlos y comenzar a armar una pequeña biblioteca, se los recomiendo, porque digamos nosotros a veces nos quedamos en el día a día, en el artículo, en el paper, y a veces se nos olvida volver a los clásicos, que de verdad comienzan la ciencia política como tal, o le dan la base a la ciencia política. Pero bueno, retomando, cuando nosotros avanzamos en el tiempo y llegamos a esa Edad Media, que muchos dicen que la Edad Media fue una etapa de oscurantismo, no necesariamente lo fue para la ciencia política o para la teoría política o la filosofía política. Y me explico. San Agustín de Hipona, el man escribe un libro maravilloso, a mi juicio, que se llama La ciudad de Dios.
San Agustín toma una perspectiva platónica en el cual comienza a hablar de la, digamos, de la forma de organización digamos, de la forma de organización que tendría la ciudad ideal, que es la ciudad de Dios. Y por exclusión comienza a hablar de la ciudad terrenal también. Pero miren, o sea, los alcances que llega a tener un texto en el cual la ciudad de Dios, que es la ciudad perfecta de una organización bastante abierta, comunitaria, etcétera, va a influir movimientos que tal vez San Agustín en su vida se imaginó que podría llegar a influir, como por ejemplo el movimiento hippie tiene muchísima base organizativa, se organiza principalmente a partir de la idea de San Agustín de la ciudad de Dios, es decir, el tema comunitario, las comunas, etcétera, y el libre intercambio de pensamientos, tal, se va a dar a partir de esa idea de San Agustín. Pero ciertamente, la teoría política en esta época tiene mucho contenido, pero no tanta cantidad. Y ahí sí vamos a cederle un poco la razón a los que dicen que la Edad Media fue un periodo de oscurantismo, y era precisamente porque la educación estaba reservada solamente a los príncipes, digamos a los señores feudales y a la iglesia. Entonces no hubo tanta producción intelectual en esta época como sí va a suceder a continuación, que es la etapa del Renacimiento, y digamos la etapa de la Ilustración. Y para nosotros esta época va a ser fundamental, en parte porque comienzan a estructurarse unos temas muy importantes como el renacimiento del Estado más allá de, digamos, de esa monarquía, o de la forma de entender la monarquía y cómo dividir el poder de tal manera que le pudiera llegar a la mayor parte de personas. Y aquí tenemos que hacer una división en este periodo de renacimiento entre digamos, una primera fase que tiene mucho que ver con la teorización de los poderes reales, de los poderes monárquicos, etcétera, que ahí nos vamos a encontrar temas de derecho internacional, como por ejemplo el derecho a la presa de Hugo Grocio. Vamos a encontrar El Príncipe de Maquiavelo, que no es su mejor libro, pero es buenísimo también. De hecho, les recomendaría que si pueden conseguir un libro que se llama El discurso de la primera década de Tito Livio, es mucho mejor, muchísimo mejor que El Príncipe. Digamos, aquí es donde se decanta bastante, o sea, digamos, ya es un libro posterior, pero se decanta mucho del pensamiento de Maquiavelo. Ahora se los puedo escribir por el chat, y si lo consigo en PDF se los envío también para que lo tengan. Y vamos a encontrar obras que son, digamos, centrales para entender la ciencia política, para entender la política en esta época, como el Leviatán de Thomas Hobbes. Nunca, a modo de recomendación personal, les voy a decir que nunca digan que Hobbes dijo en el Leviatán que el hombre es un lobo para el hombre. De hecho, la frase no es de Hobbes, es de una obra de teatro latina que él trae, pero en la obra que se llama De Civitas, o De Civis, no me acuerdo bien ahora el nombre original, que es sobre la ciudadanía y sobre la ciudad. Y habla un poco de cómo la sociedad puede llegar a corromper el estado de la naturaleza. Nosotros en este momento estaríamos en una fase donde comienzan a emanar a principios de, digamos, a propósito de Hobbes, las teorías del contractualismo, de los contratos sociales. O sea, es decir, entender cómo se crean las sociedades y cómo se comienzan a generar de alguna forma estos espacios donde la ciudadanía cede
la ciudadanía se dé plenas libertades para tener algo de orden y control. Y entonces, esta tendencia que se va a culminar de alguna forma con la Revolución Francesa, nos va a poner de presente una situación bien interesante, y es un cambio en la teoría que va a durar más o menos desde la Revolución Francesa hasta la Segunda Guerra Mundial, que tienen que ver con elementos de organización estatal, de cómo debería, digamos, pensar o se piensa desde la filosofía o la teoría política la mejor manera de organizar el Estado. Pero también se le mete un pequeño acápite, digamos, y esto no se puede desconocer, sobre las libertades a partir de los discursos emanados de la Revolución Francesa. Sin embargo, no es el principal centro de atención de la teoría política. Cuando nos vamos a encontrar, ¿qué nos vamos a encontrar, perdón, en esta fase? Nos vamos a encontrar formas de organización estatal, y ahí pueden ver la obra de Marx, formas de entender cómo la economía y la economía política se van a unir para, digamos, para tratar de moldear el Estado, las relaciones de producción, la generación de riquezas, y ahí vamos a encontrar textos que son claves para nosotros, como los de Adam Smith, los textos sobre la libertad de Locke, sobre, digamos, los textos de Kant, etcétera, que van a ser parte de esa tendencia contractualista, pero en una nueva fase que tiene que ver con los límites que debe tener un Estado para poder cumplir a cabalidad con los plenos derechos de los ciudadanos. Cuando ya entramos a finales del siglo XIX, nos vamos a encontrar con las primeras manifestaciones de cambios en la teoría política. ¿Y a qué me refiero con esto? Estas primeras manifestaciones tienen que ver con los derechos que se creían extintos a partir de la caída de los grandes imperios europeos en América, cuando se ven enfrentados nuevamente a procesos de colonización, principalmente en África y Asia. Y era, digamos, cómo se podía establecer en ese momento, que ya no tenían de por medio el tema de la esclavitud, porque ya estaba desfasado ese tema de la esclavitud, y teníamos la necesidad, o se tenía la necesidad en ese momento de tratar de entender por qué unos estados tendrían derecho a colonizar otras tierras que ni siquiera eran cercanas a ellos, sino a establecer dominios coloniales y de alguna forma limitar los derechos de autodeterminación de algunos pueblos. Entonces comenzamos a tener transformaciones importantes en la teoría política, y todo esto nos va a llevar a las guerras mundiales, digamos, al derecho de defensa que tienen los estados en caso de agresiones, etc. Posteriormente de la guerra, y creo que es la parte donde más nos vamos a concentrar en esta discusión o en esta sesión de conversación, van a tener una fase previa a la Segunda Guerra Mundial, es bien interesante, porque es cuando se comienzan a plantear también unos nuevos modos de vida, y no necesariamente de la política. Por ejemplo, el sueño americano, que se nos vende como un sueño propio de la economía capitalista, va a ser un crack en el año 29, después de que los países europeos que estaban en plena reconstrucción aspiraban a eso, aspiraban a tener un bienestar económico con el fin de venderle bienestar a su población a partir de digamos, de estas economías, o de esta economía rampante en la cual tú podías tener dos autos, podías cambiar tus
electrodomésticos cada año, podías ir a la universidad, etcétera. O sea, digamos, se vendía el bienestar a partir de una lógica de mercado y de la, digamos, de la adquisición de bienes y servicios. Cuando esto hace crack, unos estados que estaban quebrados en Europa se dan cuenta que no necesariamente ese era el bienestar que querían lograr. Y unido a eso tenemos también a personajes como Hitler y como Mussolini que van a aprovechar el descontento popular para hacer movilización política y para garantizar que sus, digamos, de que sus ideas políticas se afiancen en la sociedad. Y para esto es fundamental la teoría política. Por ejemplo, el mensaje de Mussolini en Italia, un mensaje que logró lo que 400 años de historia no había logrado. No habían logrado unirse y entenderse como nación. Pero Mussolini, y esto lo podemos profundizar en alguna discusión sobre el totalitarismo que tendremos este semestre, Mussolini lo que hace es algo clave. Y es que él señala que no hay posibilidad de entender la acción política por fuera del Estado. Cuando los fascistas dicen todo es el Estado, nada por encima del Estado, nada por fuera del Estado, lanza un mensaje de unidad a una nación que se formó a partir de la unión de reinos independientes. O sea, no sé si ustedes en algún momento de su vida en bachillerato leyeron El Príncipe de Maquiavelo, pero Maquiavelo lo que hace en su libro o en ese texto es precisamente darle recomendaciones al príncipe de Florencia para que lleve, digamos, para que haga de mejor manera su papel como gobernante. Y entonces, eso digamos, se daba por toda Italia, se daba en Lombardia, se daba en el Lacio, etcétera. O sea, digamos, era una confederación realmente Italia cuando se forma, y el factor aglutinante va a ser ese totalitarismo de Mussolini. Por otro lado, en esa mezcolanza que hizo Hitler para darle forma al Tercer Reich, lo que, lo que este man logra, y esto es algo que estaba hojeando ayer en un libro sobre Hitler, es que el man tomó elementos de diferentes zonas de lo que va a ser el Tercer Reich, es decir, de Austria, de Alemania, etcétera, y de otras culturas, iba a ser como un sancocho de esas cosas, de tal manera que va a lograr algo que va a ser fundamental para entender la teoría política posterior, y va a ser la politización de la sociedad, pero sobre todo la politización de la identidad. Y quiero que tengan esto por ahí en el tintero, y si se me va olvidando me lo recuerdan, por favor. Y es que durante estos momentos en los cuales se van a instituir estos totalitarismos, es necesario tener una parte de la academia, una parte de la teoría que soporte lo que estamos haciendo o lo que están haciendo, con el fin de que no se vea como, no, es que esto se hace por capricho del gobernante. Si ustedes buscan a Carl Schmitt, que ahí se lo voy a escribir en el chat, creo que se escribe así. Este man, que es un filósofo político maravilloso, pero que sus ideas fueron utilizadas por el nazismo, y además él
de alguna forma lo permitió y se sintió orgulloso de esto, permitió de alguna manera o le dio un sustento teórico a las ideas de Hitler. Y este sustento de alguna forma permitió el fortalecimiento del nazismo como una, digamos, como una opción política válida. Y a partir de sus ideas, digamos, toda la parte política del Tercer Reich se solidifica y comienza a operar de una manera mucho más brutal. Digamos, ya la parte del por qué se mataban judíos y demás no la hace Nietzsche, sino otros tipos de, digamos, otro tipo de cosas, pero la base fundamental, otro tipo de disciplinas, perdón, pero la base fundamental tiene que ver con esta política y el por qué el Tercer Reich podía dominar y podía conquistar toda Europa, y además porque se da un gobierno a partir de la racialización y entender que los alemanes o que los teutones, descendientes de estas grandes razas míticas, iban a ser los llamados a dominar la tierra. Y cuando yo les decía hace un rato, hace nada, que uno de los grandes aportes de Hitler, bueno, no de Hitler realmente, sino de el nacionalsocialismo alemán a la teoría política, tiene que ver precisamente con la politización de la identidad. Nosotros tenemos que marcar lo que les estaba contando como un antes, que es la teoría política clásica y moderna, y a partir de la Segunda Guerra Mundial tenemos que entender que hay una ruptura fundamental con lo que se venía haciendo antes y entramos a la fase o entramos a la teoría política contemporánea. Y aquí tenemos que tener, digamos, los ojos bien abiertos porque hay una multiplicidad de temas. Si bien antes se centraban principalmente en el Estado, en la forma de organización del Estado, en el por qué el Estado podía hacer cosas, ahora la visión se va a centrar más en la sociedad. Y aquí es clave tener en cuenta, digamos, de que los mismos hechos que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial, el intento de genocidio del pueblo judío, bueno, o el genocidio del pueblo judío, digamos, además de las fracturas y la persecución a otro tipo de identidades basados en raza, en género, en opción sexual, nos va a abrir un abanico de posibilidades, o mejor, no nos los va a abrir, porque ya existían algunos intentos tímidos de, de que esto sucediera o de que esta discusión se estaba planteando, sino que pasa la primera línea de interés de la teoría política. Entonces, a partir de eso, nosotros comenzamos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, comenzamos a tener discusiones ya no necesariamente sobre cómo se debe organizar el Estado o cuál es la mejor forma de gobierno, sino que vamos a comenzar a tener una fuerte politización de lo social, un acercamiento mucho más profundo al día a día. Y ahí vamos a tener discusiones bien importantes, porque presuponemos y ya damos cuenta que hay formas estatales que están prevaleciendo. O sea, ya aquí la discusión no va a ser tanto sobre cómo deberíamos organizar el Estado, sino ya que tenemos un Estado con esta forma y se deben situar entonces en el contexto de la Guerra Fría, de un gran bloque comunista y un gran bloque capitalista, ya que tenemos esta forma de Estado, ¿cómo hacemos para generar bienestar y para generar
de alguna manera justicia social. ¿Y a qué van estas discusiones? Y por eso les pido que se sitúen mentalmente en el contexto de la Guerra Fría. Desde el bloque comunista se decía que en el capitalismo lo que había era mucha desigualdad, que los beneficios sociales eran para algunos pocos y que buena parte de la población estaba sometida a relaciones de explotación, digamos, donde no generaban riqueza para ellos, sino para los dueños de los medios de producción. Entonces, que el único bienestar posible se iba a dar bajo las lógicas socialistas o comunistas. Perdón. Entonces, de alguna forma esto va a provocar una respuesta desde el bloque capitalista del mundo. Y entonces comenzamos a teorizar, por ejemplo, sobre la justicia social, sobre lo que es justo o no es justo y cómo se genera bienestar en, digamos, en estos espacios que están dominados por la economía capitalista. Y hay un texto en particular que va a generar una ruptura y tal vez uno de los textos más importantes en la teoría política contemporánea, y es el texto de John Rawls, de la teoría de la justicia. Rawls da una concepción general de justicia que es la siguiente: todos los bienes primarios sociales, libertad y oportunidad, ingresos y riqueza, y los fundamentos de la propia estima, tienen que distribuirse de modo igual, a menos que una distribución desigual de uno de estos bienes o de todos de ellos resulte ventajosa para los menos favorecidos. Es decir, para Rawls, cuando dice en general, hey, sí, sabemos que tenemos recursos limitados, marico, o sea, eso es clave. Y es claro que tenemos recursos limitados. Pero lo que se tiene que hacer es que estos recursos limitados alcancen para todos. Por ejemplo, si somos 10 personas y tenemos 10 pollos, no es que 2 personas se vayan a comer 8 pollos y los otros 2 los repartimos entre las 8 personas restantes, sino que si hay 10 pollos, compañero, uno para cada uno. Sin el compañero, porque eso es muy comunista. Pero Rawls lo que dice, en primera medida, darle a cada quien lo que corresponde. O sea, si se puede dar uno a cada uno, se le da uno a cada uno. Pero también dice algo que es muy valioso, y es que si de alguna manera se le puede mejorar la condición a los menos favorecidos o a las personas que están más jodidas en la sociedad, provocando una desigualdad, esta desigualdad es lo justo. De alguna forma, lo que Rawls hace ahí es teorizar sobre la discriminación positiva. Y esta discriminación positiva no es otra cosa que entender que la igualdad no necesariamente es justa. Que si, por ejemplo, le damos la misma ración de comida, ya voy a tratar de explicar. Que si nosotros tenemos 2 niños, piensen en lo siguiente. Un niño que vive en
digamos que tiene sus papás que ambos trabajan, que tienen las 3 comidas diarias, y va al mismo colegio un niño que come una vez al día porque solamente su mamá o solamente su papá trabaja y las condiciones económicas de su familia les permiten comer una sola vez al día. Digamos que estos niños van al mismo colegio. Y entonces, igualdad sería darle a los dos la misma merienda, ¿cierto? Podría ser una fruta, un carbohidrato y un energizante o proteína. Y le doy la misma ración de comida al niño que desayuna, almuerza y cena en su casa que al niño que está comiendo una sola vez. Entonces, ahí estoy siendo igualitario y no está mal, digamos, dar a cada quien lo que según las posibilidades del Estado. Entonces ahí estamos hablando de igualdad. Lo que dice Rawls, y como bien lo apunta Livia en el chat, es darle a cada quien lo que corresponda de acuerdo a sus necesidades. Entonces, yo de repente puedo decir, mira, como este niño desayuna, almuerza y cena en su casa, no necesariamente requiere la misma ingesta calórica que este niño que come una sola vez al día en su casa. Entonces, si a este niño le doy una manzana, paquete de galletas y un vaso de leche, a este otro que no come lo mismo, le doy una ración de frutas, una manzana, el que sea, y le doy un paquete y medio de galletas y le doy una bebida láctea con proteína, o sea, le doy la leche, pero además le agrego proteínas y demás, y le estaría dando más a este otro niño, pero le estoy dando más a este otro porque este tiene muchas más necesidades que el niño que come 3 veces al día. Si bien la manifestación política es la misma, es decir, parte del asistencialismo, de darle merienda a los niños en los colegios, ciertamente no puede ser la misma para todos los niños. Y cuando hago esta discriminación positiva, lo que estoy garantizando es el acceso pleno a los derechos de toda la población. Un ejemplo tal vez mucho más digerible tiene que ver con las cuotas de género en la política. Nosotros tenemos la obligación de tener el 30% de las listas a los cargos de elección plurinominal, es decir, Consejo, Asamblea, Senado y Cámara, conformada por mujeres. Esta decisión, ¿por qué se toma? Porque las mujeres, si bien tenían derecho al voto, es decir, tenían el derecho a elegir, no tenían o sea, digamos, como un elemento fáctico, como una parte de la realidad, el derecho a ser elegidas, porque nadie las estaba eligiendo. Y entonces dijimos, vamos a poner el 30% de cuota de género para que estas mujeres accedan a la política. Sin embargo, ¿qué ha pasado con eso? Solamente el 17% de las mujeres postuladas llegan a los cargos de elección popular. El año 2016, 2017, ya no recuerdo bien, se creó la misión electoral especial y decía, bueno, miren, para garantizar de verdad el acceso pleno de las mujeres en la política, vamos a tener listas cerradas y listas de cremallera. Cuando uno dice lista cremallera, uno se imagina lo peor, pero no, es un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. ¿Qué garantizaba esto? Que el 50% de las mujeres, el 50% de los electos fueran mujeres. Eso claramente no pasó en el Senado, porque no les gustaba, según ellos, la idea de las listas cerradas. Pero entonces,
Esto que les digo se desmenuza en 3 principios según Rawls. El primer principio es que toda persona tiene que tener igual derecho al más amplio sistema de libertades básicas, es decir, un sistema de libertad igualitario para todos. El segundo principio, que digamos es la parte teórica de lo que ya les estaba hablando, es que las desigualdades económicas y sociales tienen que estructurarse de tal manera que se le dé mayor beneficio a los menos aventajados, es decir, a las personas más necesitadas, de acuerdo con principios de ahorro justo. Es decir, que si bien el Estado tiene que generar estas inequidades para favorecer o para mejorar la situación de las personas menos favorecidas, no se pueden hacer o no se debe hacer a costas de un excesivo gasto público que no le permite al Estado sostenerse. En segundo lugar, o la parte B de este segundo principio, es que todos los cargos digamos, de control del Estado y las funciones gubernamentales sean de fácil acceso para todas las personas bajo una condición de justicia e igualdad de oportunidades. Y en tercer lugar, o el tercer principio, también se divide en 2, y el primero de ellos es la prioridad de la libertad y la prioridad de la justicia sobre la eficacia del bienestar. Es decir, que nosotros no podemos supeditar la justicia a que el Estado sea eficiente. O sea, más o menos que si quiero que el Estado sea eficiente, me toca pues dejar de administrar el PAE, por ejemplo, que es el programa de alimentación escolar, porque tengo que ahorrar plata. Ese tipo de cosas son las que no se puede permitir un Estado según Rawls. Sin embargo, esta discusión o esta cuestión que plantea Rawls, que yo debo ser muy honesto, yo soy muy fan de Rawls, a mí me encanta, va a tener una respuesta de los comunitaristas, que estamos hablando en este escenario y no quiero complicarlo mucho, de teóricos políticos liberales. Va a aparecer un man que se llama Michael Sandel, que se llama como el liberalismo y los límites de la justicia, que el man va a tratar de fregar esta propuesta de Rawls, y dice que este planteamiento que tiene Rawls deja de lado un poco las condiciones reales del ser humano en sus contextos, que de alguna forma presuponía Rawls, según Michael Sandel, que a mí particularmente no me gusta mucho, decía que se basa en una hipótesis de moralidad del ser humano que no necesariamente existe. Y esta conversación, digamos, la podríamos profundizar mucho más en otra oportunidad. Sin embargo, yo quiero tocar 2 temas fundamentales que no puedo dejar de lado en los próximos 5 minutos, antes de que ustedes se vayan para sus otras clases, y son los siguientes. Como les dije, hay una politización de la identidad a partir de la nefasta dictadura de Hitler, pero esta politización de la identidad, que en ese momento se basó en entender el por qué una raza era superior a otra, en este momento, o post la Segunda Guerra Mundial, esta politización de la identidad va a tener un florecimiento muy importante en la teoría política contemporánea. Y tiene que ver principalmente con la emergencia de movimientos feministas, donde claramente
el sitio de la mujer en la política y en la sociedad se va a reclamar y se va a teorizar. Pero además, dándole una fuerza que créanme que es maravillosa a un discurso que no se queda en la reclamación de igualdad, sino que va mucho más allá del sobreentendido de cómo hay factores estructurales que debilitan la posición de la mujer en la sociedad o que las margina a ciertos espacios, a ciertas discusiones o a ciertos espacios de formación, que también sesga la visión del Estado. Y aquí quisiera hacer una pequeña anotación, y es que ustedes no se alcanzan a imaginar la fuerza que pueden tener los argumentos de la teoría feminista para entender temas como la seguridad nacional. En relaciones internacionales nosotros tenemos toda una sección de teóricas y teóricos feministas sobre aspectos de seguridad, sobre aspectos de las relaciones internacionales, etcétera, que parten de algo maravilloso que se llama standpoint, y es el punto de vista de la mujer. Y digo que es algo maravilloso no porque, puta, descubrimos que el agua moja, no, sino que tiene un sustento teórico tan fuerte como, por ejemplo, tal vez los problemas de seguridad que se ven desde el Estado, de otros tipos de teorías, tienen que ver con esos elementos masculinos o asociados a la masculinidad de quien tiene más armas, quien tiene más ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, no hay una preocupación real en términos de seguridad global de la violencia del día a día a la que la mayor parte de las personas se ven sometidas. Por ejemplo, a las violaciones, a los atracos, etcétera, y que esos también deberían ser temas de seguridad global. Por otro lado, ya para ir finalizando, esta misma emergencia teórica de la mujer lo podemos situar en otras teorías o en otras identidades, como por ejemplo la teoría queer, que tiene que ver con todo el tema de las identidades diversas, de la homosexualidad, etcétera, y cómo insertar y hacer políticas públicas partiendo de la idea de Rawls de la discriminación positiva en pro de fortalecer o proteger los derechos de estas comunidades, al igual que las comunidades afrodescendientes, negras, etcétera, e indígenas. Y hay una preocupación, y este es el último mensaje que les quiero dar, hay una preocupación latente en la actualidad en la teoría política por dos temas fundamentales. La democracia, en el sentido de que no tenemos nada mejor hasta el momento que la democracia, y cómo, por ejemplo, esta se va a relacionar principalmente con la libertad. Y esta preocupación tiene mucho que ver con que no se puede entender democracia, perdón, no se puede entender democracia sin libertad. Y entonces, en el marco de esta intersección entre democracia y libertad, es donde se está moviendo la teoría política en la actualidad. Salvo, bueno, incluso algunos charlatanes que posan de filósofos están, digamos, también inmersos en esta discusión. No se preocupen por mi gripa y por mi tos, no es coronavirus, es un resfriado normalito porque me mojé el día que llovió. Entonces, digamos, bajo esta lógica interpretativa de libertad y democracia, se está produciendo muchísimo
material, está saliendo muchísima teoría sobre lo que nos espera. Y más en el marco de esta pandemia, digamos que tenemos una cuestión bien interesante por analizar. Yo creería que al final de esta pandemia, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, tengamos una serie de análisis bien interesantes sobre la libertad, porque si ustedes se dan cuenta, nosotros como ciudadanos en este momento estamos permitiendo y muchos estamos aplaudiendo las medidas totalitarias, o estamos aplaudiendo o hacemos plausibles medidas de restricción de libertades. Y en este momento entendemos que la restricción a nuestras libertades se den y las aplaudimos porque entendemos que esta cesión de libertades o esta restricción de libertades que estamos teniendo en este momento tienen que ver con el acceso a un bien mayor, que es tenernos a la mayoría de nosotros vivos y sanos. Pero, ¿cómo afecta esto a las democracias mundiales? Como por ejemplo el hecho de que nosotros permitamos conscientemente de que nos estén rastreando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a partir del uso de aplicaciones tecnológicas donde damos permiso para que no se nos rastree y de esa manera hacer un cerco epidemiológico digital. ¿Cómo hacemos después que esto pase para echar para atrás todas estos permisos que estamos dando para limitar nuestras libertades, para cercenar nuestra privacidad y demás? O sea, en este momento la ciudadanía entiende, acepta y acata medidas que no necesariamente aceptarían en otras circunstancias. Entonces ese corazoncito totalitario que tenemos muy adentro podría ser un riesgo a futuro de cómo podemos enfrentar o qué se podría hacer o de qué manera se podría enfrentar los riesgos a la democracia después que esto pase. Entonces, nada, les dejo esas preguntas para que las vayan reflexionando y si en algún momento las quieren discutir, pues planteen el tema. Disculpen haberme pasado estos 5 minutos y nada, nos vemos el día viernes. Que tengan muy buen día, aprovechen mucho las clases y cualquier pregunta estoy disponible en